Hechos capítulo 28, los últimos versículos, desde versículo 17 hasta el final del capítulo y hasta el final del libro. Entonces pueden ir leyendo en sus mentes conmigo mientras leo. Versículo 17, capítulo 28 del libro de Hechos. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron reunidos, les dijo: hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o decir algo malo acerca de ti. Pues nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la fe de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse, Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías, cuando dijo: ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que ellos no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor, te damos gracias por la fe, por la valentía de Pablo, por su conocimiento. Algo que muchos de nosotros, Señor, anhelamos tener es poder conversar con nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros colegas, con todos los que nos rodean, acerca de tu reino desde la mañana hasta la tarde. Señor, ¿podrías darnos esa fe? ¿Podrías darnos, Señor, ese conocimiento? Danos, Señor, la oportunidad. Ayúdanos, Señor, a creer que tú también puedes obrar a través de nuestras vidas. Que tú también, Señor, como actuabas según el poder que actuaba en Pablo, ahora vive dentro de cada uno de nosotros. Los que estamos en ti, en Cristo, en el Señor. Los que han creído con fe. Y para los de nosotros, Señor, que no hemos, Señor, creído. Los que no hemos confesado todavía nuestros pecados. Te pido, Señor, que ahora mismo, Señor, tu Espíritu quite el callo, Señor, de su corazón. Señor, que le des un corazón sensible y de carne, no de piedra. Señor, pedimos que tú abras oídos y ojos, Señor, no para escuchar y verme a mí, Señor, sino a tu reino, a tu gloria, a tus buenas noticias, Señor, en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser inspirados por este pasaje, por esta historia, para tu gloria. Y a ti, Señor, daremos las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En
En 385 por ahí, no sabemos exactamente la fecha, nació un joven que se llamaba Patricio. Patricio era de Inglaterra y cuando tenía 16 años fue secuestrado por bárbaros irlandeses, mis paisanos, lamentablemente. Mi apellido es Dillon, el apellido de mi esposa es Delaney, nosotros dos somos bien irlandeses. Pero no somos bárbaros, por si acaso, si alguien cuestionaba. Y Patricio no era creyente, sus padres sí. Pero él no creía, crecía en un hogar cristiano, crecía escuchando de las cosas de Dios. Él era uno de esos hijos que tenía que ir a la iglesia forzado. Quizás algunos de nosotros sentimos así, o quizás la mayoría de ellos están abajo. Pero a veces sentimos, ay, tengo que ir a la iglesia, Pastor Scott me va a decir algo. O quizás para algunos de mis hijos, papá me va a decir algo. No, tenemos que ir a la iglesia. Así fue Patricio. Tenía que ir todos los domingos. Su papá era diácono, su abuelo era sacerdote en la iglesia, entonces esta familia no iba a perder su legado espiritual. Pero Patricio de ninguna manera propia quería ir a la iglesia. Y cuando cumplió 16 años, cuando tenía 16 años, fue secuestrado por bárbaros, que era algo común en esos días para captar gente, para esclavizarlos. Y Patricio fue a Irlanda y 6 años estaba esclavizado en una granja. Tenía que criar animales forzadamente. Era un esclavo, no podía salir. Y durante ese tiempo, como esclavo, él conoció al Señor. A través del momento peor de su vida. No en la fiesta, no en su quinceañero. No dan eso. No en su fiesta de 15 o 16 años, no en su niñez, sino en su sufrimiento, en esclavitud. Una noche tuvo una visión de cómo escapar. En ese mes se escapó de la granja y caminó unos 2,000 kilómetros. Estamos hablando del tercer siglo, cuarto siglo. Entonces no hay carros, no hay combis, no hay servicio rápido. Llega a la frontera, llega a la costa, llega a estar en un barco que devuelto a Inglaterra, que es otra isla, devuelto a casa. Ahora es un hombre, ahora es una persona diferente. Y ahora sus padres anhelan que él también sea como un diácono o como un sacerdote en la iglesia. ¿Y qué quiere hacer Patricio? Muchos de ustedes conocen la historia. Patricio dice, no, yo quiero volver a Irlanda. Quiero volver ahí porque ellos no tienen Dios. No tienen las Escrituras. Ellos no conocen a Jesucristo. Y demora unos 10 años de preparación. Tiene que ir a una isla justo fuera de Italia, un monasterio para prepararse. Llega a ser sacerdote. Vuelve a Irlanda y se queda ahí todo el resto de su vida. Muere en Irlanda, dando su vida a bárbaros. Los druidas eran personas tan crueles que las costumbres de ellos eran en guerra no solamente matarte, pero decapitarte. Y después colgaban las cabezas de las personas como un collar para mostrar a todos los demás, mira cuántas personas he matado hoy día. Los druidas eran personas terribles. Tomaban sangre de otras personas. Pero Patricio, aunque fue secuestrado por esas personas, volvió a Irlanda para convertirlos. Y llega a convertir uno de los reyes de ellos. Y poco a poco el cristianismo llega a Irlanda. Patricio, lo llamamos San Patricio, aunque es el único supuestamente santo que nunca fue canonizado por la Iglesia Católica. Por eso, ninguno de nosotros sabemos de lo que hablo. Porque no es un santo oficial. Pero justo ayer celebramos la muerte de San Patricio. 17 de marzo es el día de San Patricio. ¿Alguien hizo desfile? Yo estaba vendiendo choripanes abajo en Jesús, Buen Pastor. Pero San Patricio, amigos, es una persona
que merece nuestro respeto. Y no adoramos los santos, ¿no es cierto? Jamás. Pero adoramos al Dios que ellos adoraban. Apreciamos su fe. ¿Podrías tú volver a los mismos que te maltrató? ¿Podrías volver a tu abusador, a tu violador? ¿Podrías volver al país que representa toda la maldad que te esclavizó? Yo sé que para mí sería muy difícil, pero para Patricio no solamente era un reto, era su llamado. Para Pablo es un poco diferente. Pablo nunca fue secuestrado por los no judíos. Pero hay que recordar algo. Pablo en un momento mataba a los cristianos. Él se orgullecía de ser el gran enemigo del camino. En esos días no se llamaba cristianismo, no había iglesias cristianas. Aún, no sé si ustedes se notaban, pero aún en este pasaje, los judíos, ¿cómo llaman al cristianismo a Pablo? Esta secta. Así entendieron ellos este seguimiento de Jesús. Es una secta, es una rama de judaísmo. Están ellos un poco perdidos. Pero Pablo se convirtió y mostró que aún esta secta, este evangelio, puede llegar a los no judíos. Y eso es el punto del libro de Hebreos. Que ustedes serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y hasta los fines de la tierra. Por eso, Pablo, tienes que ir a Roma. Tienes que ir donde Pedro llamaba la segunda Babilonia. Porque era el centro, era la imagen de toda la maldad. La verdad, no sé si nosotros estaríamos aquí si no fuera por San Patricio. Irlanda llegó a tener una rama de cristianismo un poco diferente que todo el resto del mundo. Irlanda como isla era el único lugar en el mundo conocido donde habitaba gente que nunca fue conquistado por otras naciones. ¿Me entienden? Los griegos, Alejandro Magno no llegó a Irlanda. Los romanos conquistaron todo, pero no llegaron a Irlanda. Y cuando los bárbaros entraron a Europa y destruyeron todo, ¿ustedes conocen bien su historia? ¿Cuándo fue destruida Roma? ¿Cuándo fue tomado por los bárbaros? 400, la verdad no recuerdo tampoco. 400, creo que 470 por ahí. Entonces, un siglo después de Patricio, los bárbaros entran a toda Europa. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos destruyeron todo tipo de templo, de biblioteca, quemaban libros. Por eso, por ejemplo, de las escrituras de Aristóteles, por ejemplo, tenemos a lo mucho 10, 15 copias. No tenemos muchas copias, porque los bárbaros destruyeron todo. Los irlandeses eran los únicos en el quinto y sexto siglo que tenían las copias de todas las escrituras. Y tenían unos estándares tan rígidos para copiar las escrituras, porque no había cónica minota en el siglo VI, el sexto siglo. Solo había manualmente. Entonces ellos, si al comenzar a copiar una hoja, se equivocaron en un detalle, botaron toda la hoja. Si no fuera por los irlandeses, si no fueran por mis paisanos. Ahora, eso es mucho, por favor. Naciste en Filadelfia, no en Belfast, por favor. No soy tan irlandés. Pero si no fuera por los irlandeses, posiblemente tendríamos muy pocas copias de las Escrituras. ¿Piensan ustedes que Patricio sabía que eso iba a ser la inversión de su ministerio? ¿Él no sabía eso? ¿Pueden imaginarse
La frustración, pueden imaginarse la frustración de Pablo. Yo realmente le respeto mucho. Yo recuerdo cuando Megan y yo llegamos al Perú, tuvimos que estudiar castellano. Y todos los que han estudiado castellano en otra ciudad saben de lo que hablo. Tú tienes que estar ahí 8, 10 meses y todos te dicen, no te involucres mucho en la iglesia ahí. Claro, puedes tener algunos amigos, amistades, pero preferible con personas español hablantes. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué te sientes tan inútil por casi un año? Porque no puedes hacer lo que quieres hacer. Yo estaba ansioso de enseñar un estudio bíblico, por favor. Tanto que comenzamos a tener un estudio bíblico en nuestra casa, los domingos. Porque quería yo tanto enseñar a alguien. No podía estar en casa haciendo nada. Pablo, si ustedes recuerdan de la semana pasada, 2 años está en la cárcel en Cesarea, haciendo absolutamente nada. Después, 6 a 8 meses en viaje a Roma. Y después, ¿qué nos cuenta el pasaje? 2 años más en arresto domiciliario. Pablo no podía visitar las sinagogas, no podía visitar las iglesias, no podía hacer todas las cosas por lo que lo conocemos. Pero Dios hizo todo precisamente porque eso fue su plan. Si tienes tu Biblia, vamos a Filipenses 1. Filipenses fue escrito durante este tiempo, entonces lo que Pablo dice en Filipenses acerca de su arresto, acerca de su tiempo en la cárcel, está hablando de lo que acabamos de leer en Hechos 28. Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. ¿Qué es el pretorio? Es el ejército romano. ¿Por qué menciono eso? Porque está bajo arresto domiciliario. Cada 4 horas tiene que entrar otro soldado que tiene que estar encadenado literalmente por la muñeca con Pablo. Entonces, mientras las personas visitan a Pablo y Pablo les está hablando de la mañana hasta la tarde del reino de Dios, estos soldados también están escuchando y algunos se han convertido. Y ahora es aún difícil para el pretorio encontrar soldados que no son cristianos para mandar a la casa de Pablo. Entonces, no sé qué es tu desierto, no sé qué es el momento con ese sentimiento de ser inútil. Quizás has estado sin trabajo por 1 mes o 2 meses. O 65 días. No importa, nunca estamos sin oportunidad de ser una bendición. Dios siempre obra a través de esos momentos. Pablo tenía que pasar casi 6 años sin poder ir a las sinagogas, sin poder predicar, sin visitar las iglesias, sin levantar líderes. Es cuando más se dedicaba a las cartas. Y amigos, es lo que más tenemos de Pablo. ¿Acaso la mitad del Nuevo Testamento que fue escrito por Pablo no es para muchos de nosotros un tesoro sin precio? Imagínate si mientras él estaba en el barco, estaba corriendo de allá para allá y Lucas atrás, espérame. Si alguien le hubiera dicho, pero Pablo, por favor, toma un asiento, por favor, escribe una carta. Porque tu legado no es solamente para esta generación.
Es para una iglesia en Cusco. Probablemente no lo hubiera hecho Pablo. No. Tú puedes escribir eso después, ya, Lucas. Bueno, Lucas lo escribió. Ahora, mira más adelante, en versículo 18 del mismo pasaje de Filipenses 1. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, y de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tiene valor fuera de conocer a Jesús como Salvador. Le cuesta, le duele aún pecar. No necesariamente porque nos dice eso, porque a través de esas cartas conocemos a Pablo. Porque para mí algunos pecados son demasiado fáciles de cometer. Hay algunos pecados que pero los necesito todavía, porque me protegen, me guardan. Ahora los estudiantes, yo les voy a preguntar, no tienen que responder, yo sé, porque todos se ponen nerviosos. Pero en nuestros estudios enero y febrero, cuando hablamos de la identidad cristiana, ¿cómo definimos el pecado? Era una manera de tapar o llenar el vacío de no tener valor propio. Si te fijas bien, todo nuestro pecado es para satisfacer una necesidad que tenemos. Una necesidad que solo Cristo puede llenar. La pregunta si es la cruz, si la muerte de Cristo, si la cancelación de nuestra deuda es suficiente para nosotros, para hacernos odiar esa deuda. O simplemente como un padrino que nunca acaba su cuenta bancaria, simplemente podemos aumentar un poquito más encima. Si hemos sido comprados por Cristo, ¿cómo podemos venderle a Él con el pecado? ¿Cómo podemos vender a Jesús por un pecado? Mira, no todos oyeron lo que Pablo dijo. No todos querían escuchar. Más bien Pablo cita Isaías. Y cuando citas, vamos a volver a Hechos. Cuando cita Isaías es bien preciso lo que dice. Ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán. Porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Amigos, lamentablemente varios de nosotros hemos dejado endurecer nuestro corazón en algunos aspectos. Para algunos de nosotros es ese pecado que acabo de mencionar que no queremos soltar, queremos todavía protegerlo porque lo necesitamos. Pero para algunos de nosotros no queremos abrirnos al Evangelio. La idea de que Cristo murió por nosotros es demasiado ilógico. No tiene sentido. No es posible que Dios se hiciera hombre. No es posible que Él perdone a mí. Y cada vez que escuchamos el Evangelio, más y más nuestros corazones son más duros. Y hay un callo fuerte alrededor. No les puedo advertir suficientemente que el Evangelio no es un juego. No es
No es una actividad de moda. Ahora sabemos que esta generación está de moda ser un poco religioso, ¿no es cierto? Ateo, eso fue para los 80. Ya estamos en 2018. Ya claro, yo creo en algo. No soy tonto. Pero ¿cómo es tu Dios? Eso no suena como salvación. Y lamentablemente, por esa razón, para algunos de nosotros hay una barrera fuerte en nuestro compromiso con Cristo. Tanto que no hay ningún problema seguirle, pero cuando lleguemos a este límite, cuando lleguemos a esa frontera donde empieza a ser un poco incómodo, donde quizás ponemos más en riesgo nuestras amistades, o peor, ese pecado que queremos proteger. Ahí es cuando tomamos un paso atrás y decimos, no todavía. No todavía. Imagínense la vida de Pablo si él hubiera tenido la actitud de muchos de nosotros, que Cristo solo vale nuestra adoración cuando nos bendice. Cuando me da lo que quiero, alabo su nombre. Cuando todo va a mi manera, yo voy a levantar mi mano. O yo no tengo problema decir amén a las cosas con que estoy de acuerdo. Pero cuando el pastor diga algo que está mal, en ese momento voy a decir, yo no pretendo tener toda la razón. Pero amigos, la Escritura es bien clara. Bien clara. Si nuestra vida de fe no es acompañada con una vida de arrepentimiento, ¿qué vale la fe? ¿Qué valen nuestras creencias? ¿Qué vale nuestra confesión? ¿Qué valen nuestras palabras? ¿Qué les valdría si yo domingo tras domingo tras domingo, yo les predico acerca de ser el mejor esposo, ser cabeza de familia, amar a todos, pero mientras yo pego a mi esposa, le abuso? Más bien, en ese día me quitarían de este púlpito en un medio segundo. Yo sé que Charles, sí, rapidito. Él es apasionado por estas cosas, por eso digo, no tiene sentido decir algo con la boca cuando nuestras acciones muestran otra cosa. Por eso en la consejería, digamos, matrimonial, pocas veces el problema es que la persona no dice te amo. Pocas veces una pareja llega a la consejería o al momento y dice, hermano, nunca me dice que me ama. Eso casi nunca es el problema. El problema es que me dice una cosa y él sabe amarme, pero no me ama. Eso es el problema. Amigos, Lucas escribió estas cosas, como yo siempre digo, no solamente para contarnos, porque de acá a 6 años Pablo muere. Y Lucas escribe el libro de Hechos después. Entonces nos hubiera podido decir y contar todo lo que pasó. Pero el propósito de Lucas es mostrarnos que el ministerio de Jesús no ha parado cuando Él ascendió. Él siguió obrando a través de nosotros. Quizás nuestro mayor problema es que nosotros dudamos si realmente Cristo nos pueda cambiar tanto. Claro, yo puedo cambiarme un poco, ¿no? Yo puedo hacer un esfuerzo, ¿no? Yo puedo tratar de llegar a tiempo a todas las cosas. Pero ustedes que me conocen bien, eso requiere una obra sobrenatural. Muchos de nosotros necesitamos obra sobrenatural.
Y Dios lo ve todo. Dios no es ciego a eso. Dios sabe exactamente lo que necesitas. Por eso dijo, según mi promesa en Ezequiel 36, yo voy a poner mi espíritu en ustedes. No para que Él bendiga a algunos profetas nomás. Yo quiero bendecir a cada uno de ustedes. Y cada creyente ahora va a ser mi templo. Hace unas semanas con los jóvenes uno me preguntó, ¿por qué no llamamos esto templo? ¿Saben qué? Ahora es templo. De acá 2 horas, si todos ustedes se vayan rápido, por favor. No, eso es broma. Eso fue broma, tranquilícense. Si de acá 2 horas todos se han ido, ya no va a haber templo. Nosotros somos el templo porque nos reunimos juntos. Justo esta semana, una de mis hijas recibió un comentario, uno de sus profesores, ¿por qué la gente va a la iglesia cuando los hombres han construido la iglesia? ¿Por qué adoran a Dios en la iglesia? Él tiene razón, Dios no está en esa columna, pero está en cada uno de nosotros. Y reunidos somos el templo, reunidos somos la comunidad de fe. Ustedes podrían alabar en sus casas. Claro, podrían poner Spotify, escuchar a Jesús Adrián Romero, levantar sus manos frente a la tele. No hay ningún problema. Lo podrían hacer. Pero eso no es culto de adoración. La pregunta es si tú vas a escuchar. La pregunta es si tus oídos realmente están abiertos. Si realmente estás escuchando la palabra de Dios. Claro que nosotros creemos que Dios es quien obra primeramente en cada creyente, porque Dios despierta la fe. Pero la obra de arrepentimiento, amigos, no creemos que sea monergismo. En otras palabras, nosotros no creemos que la obra de arrepentimiento es 100% Dios. Nosotros somos activos en nuestro arrepentimiento. Y con nuestra confesión de fe, Westminster, capítulo 15, eso es un poco largo, discúlpeme ya, pero vamos a ver si me pueden seguir con esto. Así dice nuestra confesión de fe. Mediante este arrepentimiento, un pecador movido no solo por la visión y sentimiento del peligro, sino también por la inmundicia y la odiosidad de sus pecados, ya que son contrarios a la naturaleza santa y justa de la ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para con los arrepentidos, se entristece a causa de sus pecados y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y procurando caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. En otras palabras, arrepiéntete. Pero es una renuncia completa de nuestro pecado. Yo trabajaba como administrador de personal en una pequeña fábrica y tuvimos que despedir a alguien porque no hacía un buen trabajo. Y realmente el jefe, el dueño de la empresa, era una persona evitaba conflicto a todo costo, que realmente dejaba a esa persona trabajar por demasiado tiempo y comenzaba a afectar a los otros empleados. Entonces yo le dije, tenemos que decir a esta persona que ya no venga, porque llega tarde, no hace un buen trabajo, sale temprano, desaparece. Tú vas para buscarle y no está. Y él me dijo, ya está bien, pero tú tienes que despedirle porque no me gusta el conflicto. Ok, y ustedes que me conocen, un poco de conflicto no hay ningún problema. Entonces, llamé a la persona a la oficina, le dije, ya mira, no está funcionando, lo siento, esto va a ser tu última semana. Y terminó esos 3 días y todo fue tranquilo, fue chévere. Yo pensé, wow, soy muy bueno en esta cosa de despedir personas.
Me responden así, no está triste, no está amargo, no ha tirado huevos a la ventana, no hay ninguna cosa mala que ha pasado. ¡Qué bien! El lunes llega y el Señor llega a trabajar. Y el dueño me dice, Scott, pensé que le habías despedido. Yo dije, yo también. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Entonces, mediodía le invito a la oficina. Ya mira, ya no tienes trabajo aquí. Tienes que irte a casa. Él me dijo, yo sé. Es que tenía que terminar un proyecto de mi trabajo. Como era una fábrica, ellos fabricaban cosas. Entonces, tenía que terminar mi proyecto y quería terminarlo hoy día para irme tranquilo. Y yo dije, ok, eso es medio raro. Entonces, mañana no vienes. No, mañana no vengo. Ok. Wow, soy muy bueno con eso. Aún termina su trabajo antes de irse. Martes no vino. Yo estaba feliz. Ok. Nos hemos deshecho de esta persona. Miércoles, él llega. Yo estuve tan confundido. Le invité a la oficina. Mira, se llamaba Scott. No sé por qué les cuento ese detalle. El nombre no tiene nada que ver con la personalidad, por si acaso. Le dije, Scott, como hemos hablado, no puedes trabajar aquí. No puedes venir. Al final tuvimos que llamar a la policía. No quería irse. Qué raro. Somos iguales con el pecado. La cruz es tan grande, tan preciosa. Nos entrega una libertad que nunca nos sentimos. Sentimos tan felices de conocer al Dios vivo que murió, que mandó su Hijo unigénito, que muestra su gran amor. ¿Hacia quién? Hacia mí, un inmerecido. Él muere en la cruz, clavado allí por mí, pensando en mi nombre. Y resucitó Dios, viendo esa fe en Él, viendo su obra, resucitó a Jesús de los muertos. Jesús asciende su trono. Ay, sí, Señor, que sea ese trono de mi corazón. Estamos tan felices en el Evangelio. En una cierta manera, en un sentido, hemos sido despedidos del pecado. Cristo nos dice, no tienes que volver a ello. ¿Qué dijo a la mujer sorprendida en pecado, en adulterio? Adulterio. Ve y peca nomás. Amigos, son las mismas palabras para nosotros. Ve y peca nomás. Ve y peques nomás. Ya. Ve y no peques más. Ok. Ve y no peques más. ¿Qué es nuestra lema de la iglesia? Ven tal como eres. No tenemos ningún problema hacer eso. Y qué bien. Porque Jesús no pide una lista, no tiene una lista de requisitos para acercarse a Él. Realmente tenemos que acercarnos a Él con toda nuestra suciedad. Pero ve tal como Jesús te envía. Amigos, si nosotros entregamos al señorío de Cristo, es increíble, literalmente increíble, lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Tú crees que necesitas ese pecado, pero Cristo te está diciendo, y ahora voy a decirlo bien, ve y no peques más. No pequéis más. Para mostrar mi inteligencia.
Yo dije que es cierto que Dios es quien despierta fe en nosotros. Y eso frustra a algunos de nosotros. ¿No es interesante que no nos gustan las cosas fuera de nuestro control mientras ignoramos las cosas en nuestro control? Uno reclama, pero porque Dios es quien despierta la fe, mientras no toma las decisiones para arrepentirse bien. Amigos, ya no tenemos obligación a la carne, ya no hay obligación de pecar, ya no hay deuda de pecar, ya no necesitamos el pecado. Como ese joven ya no tenía que volver a trabajar. Deja de volver al pecado. San Patricio, tal como Pablo, llegaron los dos a poder ver cómo Dios usaba el sufrimiento para desarrollar su plan y para la bendición de muchos, aun ellos. No encontramos a Pablo quejándose. Para mí morir es ganancia. Es ganancia. Y como él dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Esto dijo en su realmente era su cuarto encarcelamiento, porque después de los 2 años en Roma fue libre, no sabemos, quizás fue a España, quizás no, pero otra vez volvió a ser encadenado, esta vez le mataron. Y escribió esta carta a Timoteo, 2 de Timoteo 4, yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La carrera no es por gusto, amigos. No es por gusto. Nos espera una vida eterna con Él. Patricio, Pablo, muchos de nosotros sabemos cómo el sufrimiento puede ser una herramienta en las manos de Dios. Muchos de ustedes conocen quién es Joni Eareckson Tada, una mujer parapléjica que cuando tenía 16 años por ahí tuvo una caída y perdió todo el control, un parálisis completo. Y ella nunca deja de hablar del sufrimiento. Ella dice esto, a veces Dios permite lo que Él odia para lograr lo que ama. A veces Dios permite lo que odia para lograr lo que Él ama. No sé qué es la peor cosa en tu vida. Quizás es ir a la clase de matemática. Quizás es volver a estudiar. Quizás es ir a trabajar mañana. Quizás es tener esa conversación difícil con alguien. Quizás es confrontar a otra persona. Quizás es restaurar la relación en tu matrimonio. Quizás es aprender a amar a tus hijos. No hay nada imposible para Dios. Él puede usar cada cosa mala, aún matemáticas. ¿No me creen? Aún matemáticas para el bien. Como yo dije, 6 años después de Hechos 28, Pablo fue otra vez encadenado y le mataron. Y como tenía ciudadanía romana, le dieron una muerte más digna, que era decapitación. Me pongo a pensar, ¿qué fueron los últimos pensamientos de Pablo en ese momento? Imagínense, cabeza abajo, agachado, esperando ese golpe. Puede escuchar la espada salir del cinturón del centurión. Lo puedes escuchar, ¿no es cierto? Como en las películas. ¡Shing! ¿No es cierto? Y él sabe, quedan
segundos. ¿Qué fueron los pensamientos de Pablo? Pensaba, quizás me faltaba decir algo a Timoteo. Quizás se sintió triste porque pasó toda su vida como soltero. Eso no es, estoy hablando de verdadero sufrimiento. ¿Por qué se ríen? Quizás recordó el momento que él dio la orden de matar a Esteban, pensando en un momento, yo también mató a otro hombre. O quizás pensó en lo que él escribió a Timoteo. He guardado la fe. Y lo que Jesús nos dice en Mateo 25, lo que el Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en tu gozo. Entra en tu gozo. Entra en el gozo del Señor. Yo te ruego, no dejes que tu pecado endurezca tu corazón. Si tú llegas a ni poder escuchar el Evangelio, amigo, eso es un día bien triste para ti. Si las noticias de que Jesús murió por ti no te motiva, no te da gozo, no tiene ningún afecto. Eso es un día terrible. Porque Dios es capaz de darnos lo que realmente queremos. Y si nosotros rechazamos a Él hasta querer no tener a Él en nuestra vida, posiblemente nos va a dar ese deseo. Y eso no quiero para nadie. No quiero para ninguno de nosotros. Espero que la historia de Hechos, la historia de los apóstoles, la fe de ellos, su compromiso nos inspira realmente a hacer grandes cosas para Él. William Tyndale dijo, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Tú puedes esperar algo muy grande para tu vida, pero eso comienza ahora. Eso comienza ahora. En Hechos ahora, capítulo 29. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nosotros tuvimos en tu palabra esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar todo este libro y poder ver cómo tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, seguía obrando, aún haciendo más milagros. Tu ministerio, Jesús, duró solo 3 años y del libro de Hechos dura 30 años. Y aquí, Señor, nuestra iglesia anhelamos que sea aún más. Tú harás, Señor, las mismas cosas para hacer crecer tu comunidad. No necesitamos, Señor, el don de lenguas o de visiones quizá. Solo necesitamos saber ahora, Señor, que estás con nosotros, como nos prometiste en esa gran comisión, que no nos vas a dejar, que cada desierto, cada sufrimiento, cada dificultad, cada equivocación nuestra, cada error que cometemos, Señor, tú también estás ahí. Aún, Señor, cuando pecamos. Por eso, Señor, yo quiero para mi vida que me duela tanto venderte a otro cuando tú, Señor, has sido vendido por mí. Ayúdame, Señor, a tener fe y te pido, Señor, que tú des fe, una fe de salvación, Señor, a cada uno de nosotros, de identidad, de valor.
para que, Señor, experimentemos tu amor cada día y no necesitamos, Señor, volver a los ídolos del pasado. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones grandes con fe, para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.